Pues muy buenos días. Me alegra, señor Garrido, que tenga tanto interés en escuchar lo que vamos a decir aquí de hoy desde UPN. Bien, pues hoy es 1 de febrero del 2024. Subrayo la fecha porque hablamos del cierre de las cuentas generales de Navarra del año 2022. Señorías, estamos echando la vista muy atrás, más de un año. Y no debería ser así. Quien se dedica a la auditoría de cuentas sabe que es una cuestión compleja y de detalle. Ahora bien, en la actividad mercantil hay un plazo de 6 meses entre el cierre del ejercicio y la aprobación de cuentas. Aquí, sin embargo, estamos hablando de la aprobación de unas cuentas de un ejercicio 13 meses después de su finalización. No es razonable, porque no se trata de una cuestión más compleja que muchas de las más complejas mercantiles, y tampoco razonable, dada la importancia y la repercusión social, mediática y política que un análisis de este tipo debería tener. Porque se trata de la rendición de cuentas sobre la ejecución de un presupuesto que este Parlamento aprobó en su momento. Hacerlo con tantos meses de retraso desvirtúa su razón de ser. Entonces, hay margen para agilizar este proceso a través de la elaboración de un informe de auditoría por parte de la Cámara de Comptos y su remisión más temprana al Parlamento. Por lo tanto, UPN va a registrar esta mañana una proposición de ley en este sentido para que este debate pueda tener lugar en el mes de octubre, inmediatamente posterior al cierre del ejercicio en cuestión. Yendo a lo que nos ocupa, les voy a recordar, y de paso les contesto a todos ustedes con esos datos que comentaban de la situación financiera, de cumplimiento de la normativa, lo que decía el presidente de la Cámara de Comptos en la comisión que tuvimos el pasado mes de enero. Abro comillas. La valoración de las políticas públicas, yo creo que eso corresponde a ustedes, a los parlamentarios, en su ámbito competencial del Pleno, de aprobación de esta ley foral, etcétera. Nosotros aquí exclusivamente trasladamos una opinión sobre unos estados financieros elaborados de acuerdo con la normativa. Cierro comillas. Evidentemente, condición necesaria. Así que lo que nos toca debatir ahora es si también cumplen las condiciones suficientes para la aprobación de las cuentas. Yo lo tengo muy claro. Nos toca evaluar la gestión. Y, señor Garrido, usted está aquí, bien aquí, y está obligado a decir que sí a estas cuentas, porque está en el Gobierno, claro que lo está. Pero miren, empezaré por las salvedades. Una de ellas la han comentado ustedes, es la prestación de servicios sin soporte contractual, que la Cámara de Comptos, por cierto, habla de las del Gobierno, no habla de los ayuntamientos. La Cámara de Comptos mete esta salvedad desde el año 2017. El año 2018 hace un informe, un apéndice en el informe, y en el año 2018 el gasto abonado por la Administración en esta situación es de 193,41 millones de euros. En el 19 asciende a 208,7, en el 21 a 219,7. Y en el 2022, 280. Cálculo rápido. Desde que la Cámara de Comptos pone la salvedad, un incremento de un 61%. Eso saben que es una barbaridad. El Departamento de Salud, campeón, 73% de los contratos de gasto acumulado en esta situación. 326 millones de euros. Por si alguno tiene la tentación y en su cabeza dice UPN lo mismo, pues miren, no, paren. Porque UPN en el año 2012... 5,3 millones de euros frente a los 326, dato dado por la señora Barcos en comparecencia en el año 2018. Así que comparten conmigo que no es lo mismo 8 que 80, ¿verdad? Pues eso. Resumiendo, su gestión del dinero público ha conseguido que a 31 de diciembre del año 2022 haya un récord de casi 450 millones de euros sin soporte contractual. 400 millones de euros fuera de los principios esenciales de la contratación pública, sin publicidad, no aludiendo a la concurrencia competitiva, empeorando así los servicios públicos. No me contesten, ¿lo harían con su dinero? Porque lo están haciendo con el dinero de todos los navarros. Y, señor Araiz, y aquí tengo que dirigirme a usted, porque cuando en la legislatura en la que ustedes estuvieron directamente en Gobierno venían a salvar este tema. Dijo, vamos a acabar con este tema. Desde entonces, desde que usted está en el Gobierno y apoya a este Gobierno, 61%. No les importa el tema de lo público, les importan otras cosas. No hay que irse a los casos de corrupción para hablar de mala gestión pública. Esto es mala gestión pública. Y avancemos con los datos, con los que comentaban ustedes, los financieros. Bien, son datos fríos, lo repito, y no hablan de gestión pública. Cumplen con la normativa, punto. Así que interpretarlos nos
es nuestra labor. Y aquí me deja perpleja, señor Araiz, cuando habla de que no, es que hemos mejorado el saldo presupuestario. Es que el presupuesto que usted aprobó, el saldo presupuestario era negativo en 243 millones de euros. Entonces, ¿qué aprueban? ¿Para que luego sea otra cosa? No lo puedo entender. Así que, miren, yo les voy a bajar de su pedestal contestando a 3 preguntas, con rigor, además. La primera, ¿certifican que el Gobierno ha cumplido con el compromiso que adquirió en los presupuestos del año 2022 y que esta Cámara aprobó? Respondo de manera tajante, no. Ha sido un auténtico timo lo que han hecho con el dinero público, una trampa, un engaño a la sociedad navarra. Sí, no se extrañen, se lo voy a explicar. Miren los ingresos. Ustedes, señora Chivite, dijeron que iban a recaudar vía impuestos directos e indirectos en el año 2022 4.158 millones de euros, y es lo que aprobó este Parlamento. Pero recaudaron, ya lo saben bien, 4.951 millones de euros, lo que supone en números redondos 800 millones de euros por encima de lo que iban a recaudar. Se trata, por lo tanto, de 800 millones que su Ejecutivo, señora Chivite, ha detraído a los ciudadanos por la puerta de atrás. Por eso les digo, para empezar, que estas cuentas son un timo fiscal. Si hago esta misma cuenta para cada navarro, los más de 640.000 navarros, esto es transparencia, señora Araiz, a cada uno de ellos ha pagado en impuestos en el año 2022, en números redondos, 1.250 euros de más de lo que les dijeron que este Gobierno les iba a detraer. Si me voy a toda la legislatura, cuando ya veníamos con la losa de 2 reformas fiscales en la legislatura 15-19, a cada navarro, bajo cuerda, repito, sin decirles que se lo iban a hacer, les han detraído 1.215 millones de euros que este Parlamento no aprobó en su momento. Esos son los datos que ustedes hablan de la mejoría de los indicadores financieros y que les provoca esa satisfacción a la señora Unzu, al señor Asiain, al señor Garrido, al señor Araiz. Estos son los datos. ¿De verdad creen que este sablazo es para felicitarse? Me parece tremendo. Me parece tremendo que además con una pandemia de por medio, con una crisis de inflación como la que estamos viviendo, con el contexto económico complicado de estos años, hayan hecho esto, porque lo han hecho a escondidas, sí, lo han hecho a escondidas. Por eso las cuentas que presentan para el 2022, y yo lo extendería a toda la legislatura pasada, son las cuentas del timo fiscal. ¿Y qué ha ocurrido con el gasto? No puedo exponer todo el análisis, pero empezaré con los fondos Next Generation. De lo que presupuestaron en gasto de inversiones y capital, han ejecutado solo el 41,6%. Ustedes eran los que esos fondos decían que iban a garantizar la resiliencia, el crecimiento, la transformación, la sostenibilidad, que iban a cambiar esta tierra. Pues ahí tienen su ejecución. Además, el 70% de los fondos en el 2022 ha ido para la administración pública, con lo cual, por lo tanto, tienen incluso más obligación de explicar céntimo a céntimo cómo se gestionan esos recursos. Es que no hay excusa. Hay más. El gasto destinado a operaciones de capital, esas que es para las inversiones productivas, las de futuro. En el 2022 dejó de ejecutarse el 30%. En el 2021 el 20%. En el año 2020 el 20%. Y en el 2019 cerca del 25%. Si traducimos esto a millones de euros, toda la legislatura pasada, señora Chivite, dejó de invertir más de 660 millones de euros que dijo que iba a hacer en esta comunidad. Aprox, año y medio sin hacer absolutamente nada de infraestructuras. Nada. Este es el futuro para Navarra. Y el tema no queda ahí. En el año 2022, donde se aprecia por primera vez la llegada más notable de los fondos, ¡oh sorpresa! El Ejecutivo navarro reduce en casi 2 puntos porcentuales, pasando del 9,2 del presupuesto al 7,4 el presupuesto total en inversiones. La interpretación es sencilla. Los fondos europeos han desplazado el porcentaje destinado a inversiones, tienen fecha de finalización y pasa a ocuparlo el gasto corriente, con menos tracción productiva y de futuro. Muy, muy preocupante. La segunda pregunta. Ya que no han cumplido lo que dijeron que iban a hacer, vamos a ver si lo que han ejecutado podían haberlo hecho mejor. Y la respuesta es sí, podrían haberlo hecho mejor.
Para contestar, dos cuestiones. La primera, que han hecho alusión. El acuerdo de la aportación del año base del quinquenio 2020-2024. Les dije en su momento que no nos pareció un buen acuerdo. De hecho, pedimos explicaciones a la consejera, el MAS en su momento, y no quiso darlas. Y no nos gustó porque, entre otras cosas, se aprobó que las retenciones de capital y trabajo, antes compensación de la aportación íntegra, hoy ajuste vía ingresos, pasaron a una cantidad en el año base significativamente menor que la que fue en el anterior quinquenio. Hoy 79, antes 160. Y esa cantidad menor, por la propia dinámica del cálculo, se arrastra a todos los años del quinquenio. Con lo cual, hemos perdido ya varios millones de euros en lo que vamos de quinquenio. Pero no solo eso, es que es valor de referencia para las negociaciones de los próximos quinquenios. Y esto no es un acuerdo técnico, es un acuerdo político, porque esto lo conocían cuando lo negociaron. La segunda cuestión, la deuda. Plantearon los presupuestos que Navarra aumentara en deuda 241 millones de euros, ese déficit. Finalmente emitieron menos deuda, pero también amortizaron una cantidad menor. Con los 800 millones de euros de más, incluso han aumentado la deuda en casi 25 millones de euros. Yo creo que con semejante volumen de ingresos podían haber amortizado la deuda un poco más. Prefirieron otra cosa, no pensaron en las generaciones futuras. Ok. Tercera pregunta. Sentido común, ¿eh? Dado que no se han materializado los 800 millones en la reducción de deuda, ¿dónde está el dinero que ustedes recaudaron de más, ejecutaron de menos? ¿En mejores servicios públicos? ¿En mejores indicadores sociales? ¿En mayor creación de empresas? ¿En mejores indicadores de empleo? ¿En buenos resultados educativos? ¿En mejor puesto en I+D+I? ¿En escalar en niveles de competitividad? Pues no, lamentablemente no. Y se lo voy a decir con datos. Y me referiría al año 2022. Bien, salud. Las mayores listas de espera. El Hospital Universitario de Navarra baja 9 puntos el ranking Merco en hospitales públicos de prestigio. Las reclamaciones en el área de salud suben un 19% con respecto al 21%. Y los seguros privados médicos en Navarra aumentan un 73,5%, la segunda comunidad que más lo hace. En vivienda le gustaría más el parque público de vivienda de UPN, porque fíjense, en 2015, 4.778 personas en lista de espera como demandante. En 2022, escuche, 13.804. Educación, los datos PISA, que los tuvimos hace poco referentes al 2022. Navarra ha sido la comunidad que más ha perdido en matemáticas, 25 puntos. Cerca de un curso de competencias. En lectura, 31 puntos de caída y también en competencia científica. No están con el dinero público gestionando para preparar mejor a las generaciones futuras. Impiden, y lo saben bien, la igualdad de oportunidades y el ascenso social. Mal asunto. Nos acercamos a los indicadores de pobreza. Aquí, en Navarra, 2022, aumentan 7.085 personas en riesgo de pobreza. Solo 3 comunidades tienen aumento de estas cifras. El resto, en todas, disminuye. En Navarra, aumenta. Pobreza severa. En 15 comunidades autónomas, disminuye. En Navarra, aumenta. Personas pobres, los del primer decil, los que menos renta tienen, incremento del 22,6% respecto al 2021. Índice de Gini, aumentamos la desigualdad, pero resulta que en 14 comunidades autónomas la reducen. Ámbito empresarial. Navarra es la comunidad que registró la mayor caída en número de constituciones de empresa, un 55%. Para que se haga una idea, en el 2022 fue el año con la tercera cifra mayor de alta en constituciones de empresas en toda España. Y en desempleo pasan en el 2021 de ser la tercera con menor tasa a la sexta. No hemos recuperado. En I+D+I hemos perdido en el 2022 el tercer puesto, pasamos al cuarto. Y en indicador de competitividad regional, Navarra pierde una posición con respecto al conjunto de comunidades. Y es que hay otras
Baleares, Asturias, Valencia, País Vasco y Madrid, que han escalado puestos. Yo si me miro, prefiero mirarme con el mejor. Y en competitividad, Madrid es la mejor. ¿Sabe cuál es la distancia ampliada? 13 puntos. En resumen, yo creo que su gobierno de entonces, el mismo que el actual, no ha sido capaz de obtener buenos resultados, ni con presupuestos expansivos, ni con una ejecución presupuestaria con timo fiscal de por medio. Hemos pagado más impuestos, no hemos tenido mejores servicios públicos y, miren, les reconozco, son expertos en marketing, son expertos en el relato, son expertos en poner sonrisas en las fotos. Pero si hablamos de futuro, de generaciones futuras, de construir, de un necesario equilibrio entre el corto y largo plazo, ustedes no. Se quedan en un cortoplacismo de mediocridad. Por todo ello, por su incapacidad para ejecutar el presupuesto del 2022 y por los malos datos, termino, repito, por los malos datos en términos de resultados de su gestión, de verdad que no nos queda otra que votar que no a este proyecto de ley. Nada más y muchas gracias.